Imagina vivir en un lugar donde el mundo a tu alrededor comienza a desintegrarse ante tus ojos. El río, que antes era fuente de vida, ahora corre denso y rojo como la sangre. El aire se vuelve pesado, sofocante, y una oscuridad palpable lo cubre todo. El caos domina cada rincón, y la sensación de que algo más grande está sucediendo te invade. Esto no es ficción, fue una realidad aterradora en el antiguo Egipto. Y hoy descubrirás cómo estas plagas revelaron un poder más allá de la comprensión humana. ¿Qué harías si estuvieras viviendo en ese caos? Mantente atento, porque lo que sucedió en esa época puede enseñarnos lecciones importantes para nuestros días. La historia de las 10 plagas de Egipto comienza con un enfrentamiento directo entre el poder de Dios y la terquedad del faraón. Todo empieza cuando Moisés, guiado por Dios, va al palacio del faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, confiado en su poder, se niega. Y esa decisión desata una serie de eventos que nadie podría haber previsto. La primera plaga fue impactante. El río Nilo, fuente de vida para Egipto, se transformó en sangre. Imagina mirar al río y ver que el agua, que antes sostenía la vida, se ha convertido en sangre. ¿Qué harías? El fuerte olor se apoderó del aire y no había agua para beber ni para regar los cultivos. Pero aún así, el faraón endureció su corazón. Luego, la segunda plaga vino para empeorar las cosas: ranas. No estamos hablando de unas pocas ranas, eran millones. Invadieron casas, calles y palacios, cubrieron camas y mesas. El sonido incesante y la presencia sofocante de estos animales era insoportable. ¿Y tú? ¿Podrías vivir en medio de este caos? Pero, nuevamente, el faraón resistió. Entonces, llegó la tercera plaga: piojos. Imagina el polvo del suelo convirtiéndose en criaturas que infestan tanto a los hombres como a los animales. El malestar era constante, pero aún así, el faraón mantuvo su terquedad. Como si no fuera suficiente, la cuarta plaga trajo moscas. Cubrieron el cielo, invadieron Egipto y volvieron el aire casi irrespirable. ¿Qué más podría pasar? El caos estaba instalado. Cada plaga era una advertencia para el faraón, pero él seguía desafiando el poder de Dios. Y el precio a pagar sería alto. Las plagas solo aumentaban en intensidad. Cuando la quinta plaga golpeó Egipto, el impacto fue devastador. Todo el ganado, caballos, camellos y ovejas de los egipcios enfermaron y murieron. Imagina la desesperación de perder todo tu sustento de una sola vez. Sin comida, sin transporte y sin medios de trabajo, la economía de Egipto colapsó. Pero incluso ante esta calamidad, el faraón se negó a ceder. ¿Cómo alguien podía mantener su corazón tan endurecido? Entonces llegó la sexta plaga, y esta vez el castigo fue personal. Llagas dolorosas cubrieron el cuerpo de los egipcios, desde los más humildes hasta los más poderosos. Nadie escapó de este tormento. El dolor físico era insoportable, pero el orgullo del faraón permanecía intacto. Con la séptima plaga, la tormenta de granizo cayó sobre Egipto. No fue una simple lluvia, era una tormenta de destrucción, con rayos y fuego que devastaban todo a su paso. Los cultivos fueron destruidos, los árboles arrancados, y la gente se escondía por miedo a ser golpeada. Egipto se desmoronaba, pero el faraón seguía firme. Y entonces vinieron las langostas. La octava plaga trajo enjambres tan densos que cubrían el cielo, devorando todo lo que aún quedaba. Ya no había alimento, y el hambre empezó a propagarse. ¿Qué más podría suceder? La novena plaga trajo oscuridad total. No era solo la ausencia de luz, sino una oscuridad que parecía asfixiante. Durante 3 días, Egipto quedó sumido en ese terror. Y aún así, el faraón resistió. Pero lo que él no sabía era que la 10ª plaga sería la más devastadora de todas. La 10ª plaga fue el golpe final. Después de 9 plagas que trajeron destrucción y sufrimiento, el faraón todavía se negaba a obedecer. Pero en la última plaga, Dios anunció algo terrible: la muerte de los primogénitos. Moisés advirtió al faraón, pero él no prestó atención. Esa noche, una sombra de muerte se cernió sobre Egipto. En cada casa, desde el palacio del faraón hasta la cabaña más humilde, el primogénito murió.
El grito de dolor de los egipcios resonó por todo el país. Nadie estaba preparado para lo que sucedió. El dolor de perder al hijo mayor fue insoportable, y el faraón, finalmente quebrado por la tragedia, ordenó a Moisés que llevara al pueblo de Israel fuera de Egipto. Es hora de reflexionar sobre las lecciones que nos trae esta historia, comenzando por la primera: el poder de la obediencia. La historia de Egipto nos enseña una lección poderosa. La obediencia a Dios es esencial para evitar el sufrimiento. El faraón tuvo muchas oportunidades de cambiar, de arrepentirse, pero su terquedad lo llevó a la ruina. Hoy no somos tan diferentes. ¿Cuántas veces Dios nos llama a actuar de acuerdo con su voluntad, pero elegimos seguir nuestros propios deseos? Piensa, por ejemplo, cuando Dios nos llama a perdonar a alguien que nos ha herido. Sabemos que debemos hacerlo, pero podemos resistirnos, insistiendo en mantener el rencor. Con el tiempo, esa falta de perdón nos consume por dentro, causando tristeza e incluso problemas de salud. Ese es el precio de la desobediencia. Obedecer a Dios puede ser difícil, especialmente cuando no entendemos el motivo detrás de sus mandamientos, pero, al igual que los israelitas, fueron protegidos por obedecer la simple instrucción de marcar sus puertas con la sangre del cordero. Nuestra obediencia también puede librarnos de consecuencias dolorosas. Obedecer a Dios es un acto de fe, y esa fe nos trae seguridad, paz y bendiciones. El ejemplo del faraón es una advertencia. Cuando ignoramos el llamado de Dios, podemos enfrentarnos a la destrucción. Cuando elegimos obedecer, Dios cuida de nosotros, incluso en las situaciones más difíciles. La segunda lección que podemos aprender de esta historia es que la paciencia de Dios tiene límites. La secuencia de las plagas en Egipto nos muestra un aspecto importante de la naturaleza de Dios. Él es paciente y da muchas oportunidades. Con cada plaga, el faraón tenía una nueva oportunidad de arrepentirse y liberar al pueblo de Israel. Dios esperaba la decisión correcta, ofreciendo tiempo y misericordia, pero cada vez que el faraón endurecía su corazón, las plagas solo se intensificaban. Esto nos enseña que la paciencia de Dios es una bendición. Nos da oportunidades para cambiar, corregir nuestros caminos, arrepentirnos. Pero esa paciencia también tiene límites. Si resistimos, como hizo el faraón, eventualmente las consecuencias llegan y pueden ser dolorosas. Piensa en una situación moderna. Tal vez estés en conflicto con alguien a quien amas, y Dios te ha dado oportunidades para perdonar y restaurar la paz. Sin embargo, por orgullo o resentimiento, decides no actuar. Dios sigue poniendo esa necesidad en tu corazón, pero cuanto más tiempo esperas, más difícil será corregir la situación. El tiempo de la paciencia de Dios es una oportunidad para la reconciliación, pero si no actuamos, la relación puede romperse definitivamente. La paciencia de Dios es un signo de su amor, pero no podemos abusar de esa paciencia. Nos da tiempo para actuar, pero también nos advierte que hay un límite. Esta lección es un recordatorio de que debemos actuar mientras Dios nos da tiempo. La paciencia de Dios es una oportunidad para nuestra transformación, pero si seguimos ignorándola, podemos enfrentar las consecuencias inevitables de nuestras acciones. La tercera lección que podemos aprender con las plagas de Egipto es que Dios está en control, incluso cuando todo parece estar desmoronándose. Con cada plaga, Dios demostraba su poder sobre todos los aspectos de la creación, desde transformar el agua en sangre hasta enviar enjambres de langostas y oscuridad. El faraón, con toda su autoridad, no podía detener lo que Dios estaba haciendo. Esto nos enseña que, independientemente de la fuerza humana, Dios siempre está en control. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas hoy? Piensa en momentos en los que parece que todo está fuera de control: problemas financieros, dificultades en el trabajo o una enfermedad inesperada. En esas situaciones, podemos sentir que estamos solos y que no hay salida. Pero la verdad es que Dios nunca pierde el control. Él sabe exactamente lo que está pasando y tiene un plan. Un ejemplo moderno de esto es el de un hombre que conocí. Enfrentó una enorme crisis financiera después de perder su empleo. Durante meses, luchó, sin ver una solución a la vista, pero, incluso en medio de ese caos, siguió orando, confiando en que Dios estaba en control. Y,
Tras un tiempo de espera, recibió una oferta de trabajo que cambió completamente su situación. Vio cómo, incluso cuando parecía que nada estaba ocurriendo, Dios estaba trabajando en segundo plano. Esta historia nos recuerda que Dios siempre está en control. Incluso en los momentos en que no vemos una salida, Él ya tiene todo preparado. Lo que necesitamos hacer es confiar y esperar, porque Él nunca pierde el control de nuestras vidas. Ahora que hemos reflexionado sobre las grandes lecciones de la historia de las plagas de Egipto, quiero invitarte a orar conmigo. Donde quiera que estés ahora, toma un momento y conéctate con Dios. Juntos, en oración, pidamos que Él nos guíe y nos ayude a aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas. Cierra los ojos, abre el corazón y oremos juntos. Padre Celestial, te alabamos por tu paciencia, por tu gracia y por tu justicia. La historia de las plagas de Egipto nos recuerda que tú estás en control de todo y que, cuando obedecemos tu voluntad, somos protegidos y guiados por el camino correcto. Señor, queremos pedirte que nos des sabiduría para percibir los momentos en los que estamos endureciendo nuestro corazón, como hizo el faraón. Que seamos rápidos en reconocer tu voz y obedecer tu llamado, para que podamos vivir de acuerdo con tus propósitos. También te pedimos que, en los momentos de dificultad, cuando todo parezca estar fuera de control, nos des fuerzas para confiar en que ya tienes el plan trazado. Ayúdanos a no depender de nuestro propio entendimiento, sino a descansar en la certeza de que tú estás cuidando de nosotros. Que este mensaje quede grabado en nuestros corazones y que siempre recordemos que, en cualquier situación, tú estás en control y nunca nos abandonas. En el nombre de tu Hijo, Jesús, oramos. Amén.